Bueno, pues buenas noches con todos. Bienvenidos otra vez a la clase de packaging. Vamos a revisar un poquito el tema que estuvimos viendo la clase pasada de eh, el trabajo de una etiqueta, de a la aplicación de la etiqueta y cómo controlar dimensiones y preparar esto para aprobación hasta cierto punto. En algún momento de los ciclos anteriores debieron haber visto ustedes ya cuestiones de preprensa. Realmente la variación del flujo de trabajo cuando uno trabaja en preprensa para etiquetas no es tan distinta o no es distinta de cuando uno trabaja preprensa para otro tipo eh, de productos, ¿no? Quizás la parte que hay que tener en cuenta aquí es justamente las especificaciones de troquel y de doblez en algún momento. eh, Pueden ser más complejas y pueden requerir un poco más de información técnica que las de cualquier otra. Nosotros, nuestro principal arma de comunicación y de aprobación y demás es lo que normalmente llaman el hoja de arte, el, la producción de empaques, como mencioné ya en algún momento, eh, el 80% de lo que se hace es para empaques fabricados de alguna manera estándar por un especialista en fabricar ese tipo de empaques. Ya solamente en empresas muy grandes o para eventos muy especiales, para alguna lanzamiento especial, algún producto, digamos, de lujo, de tirajes pequeños y demás, es que se decide hacer algún tipo de empaque especial también. Eh, Casi siempre los productores de bajo tiraje, la gente que tiene, decíamos, producción artesanal, pues no va a estar mandándose a hacer un frasco o una caja especial porque normalmente le va a salir mucho, mucho más caro que el producto que está promocionando. Y eso va en general para todos los ramas industriales, digamos, de bajo a medio volumen de ventas. Entonces, casi siempre nuestra labor se ve un poco limitada en ese sentido a no tanto el diseño del empaque en sí, sino a justamente cómo le damos personalidad con el etiquetado o la impresión sobre el empaque que vamos a eh, utilizar. En el caso de cajas de cartón, de papel o de cartulina dobladas, eh, el productor nos da la especificación de las dimensiones y nosotros ajustamos el arte al proceso que ellos tienen. Sigue siendo el proceso más común el de cuatricromía offset. Es, a la fecha sigue siendo como el rey en cuanto a costo y volumen de producción. Entonces muchas de estos, sobre todo a nivel de empaques relativamente pequeños, eh, sigue siendo un proceso en offset el más utilizado, siempre en plano, antes de pasar a un preformado o a un prearmado y casi siempre se entregan al cliente final en forma plana. El cliente final es el que tiene que terminar de armar y hacer ya el proceso de empacado del producto propiamente, ¿no? Eh, sí destaca mucho, sí es muy eh, llamativo y hacer el ejercicio de creatividad de repente para estos empaques que sean novedosos, con algún tipo de cambio, pero como les decía, casi siempre el mercado que puede aprovechar eso es muy limitado. Eh, Vamos a diseñar, vamos a hacer un ejercicio rápido de presentación de este empaque
perdón, de este etiquetado sobre un empaque que ya exista, sobre un envase, de hecho, más que un empaque, sobre un envase que ya exista. Y lo vamos a hacer para verificar dos cosas. Una, que leímos la normatividad de empaque para eh, demostrar que la estamos interpretando correctamente. Y la otra para presentar esa hoja de arte, presentarla en un mock-up de baja, digamos, no muy fotorrealista, pero que nos va a servir como punto de entrada al, al Dimension como sistema fotorrealista. Entonces, eh, vamos a escoger un envase cilíndrico que ya exista. Todo el mundo en su casa debe tener por ahí un frasco de mermelada o de mayonesa o de alguna cosa. Y ¿qué les va a servir de punto de partida para esta etiqueta? Dígame, Juan Andrés. Necesario hacer en Photoshop o podemos ya directamente hacer en Dimension. Es en Illustrator. Mane, pues esto, Va a ser en Illustrator. Obviamente que pueden combinar la técnica. por ejemplo, podríamos usar, Estoy teniendo algunos problemas con mi conexión o usted con la suya, pero no se le está oyendo, Juan Andrés. perdón, profe, ¿me está escuchando? Ahí sí. Lo que le decía, podría combinarse lo que es ilustrar Lo perdimos otra vez. las etiquetas. Profe, yo sí le escucho bien a mi compañero, a lo mejor Sí, es el suyo. Creo que tu ha de ser el mío entonces. Eh, yo lo pierdo después de las 3 primeras palabras, dejo de escucharlo. Yo no le escucho a usted. Yo tampoco, profe, no le escucho muy bien a usted. Ya. Déjenme ver si puedo arreglar esto. Eh, voy a conectar el cable en vez de estar usando el wifi, porque he estado teniendo muchos problemas de interferencia con el wifi. Entonces, me van a dejar de ver un momento y después voy a volver a ingresar. Denme un segundo. Sí, el wifi está como con mucha interferencia. No estás usando ahorita mucho el microondas, ¿verdad? No, el microondas. Ahorita necesitamos calentar las dos cosas. Sí, pero ya acaba, ¿no?
Bien, ya estoy de regreso. Vamos a ver si se perdió la inestabilidad, si está mejor así la conexión. Ahora sí, a ver, dígame su duda, Juan Andrés. Ya, profe. ¿Sí me está escuchando bien? Sí, ahora sí le estoy escuchando sin cortes. Eso le decía, profe, en el tema de este trabajo yo le decía si pudiera combinar lo que es Illustrator y Dimension. Por ejemplo, le hago lo que serían las etiquetas en Illustrator, todo el arte, y después le he puesto en lo que es Dimension y tal vez después hasta incluso en el Photoshop para ponerle incluso un fondo más bonito. A ver, ¿ya les dieron clase de Dimension? Eh, en sí no, pero el profe sí nos dejaba, bueno, en mi caso que sí estaba moneando, sí me dejaba Correcto. usar No. yo. Entonces, vamos a seguir, por favor, las propiedades de este trabajo. Eh, yo tengo ya listo el programa para que todos lo utilicemos, vamos a tener una clase de cómo utilizar Dimension y demás después de esta. Entonces, yo entiendo que Dimension se ve muy bien y demás, pero vamos a empezar primero con el 3D de Illustrator, que creo que no lo habían visto ya con el profesor Juan Flor. Y sí me parece que es interesante que sepan que tienen esa herramienta y que podamos hacer el desarrollo, o sea, controlar el desarrollo en cuanto a dimensiones. Entonces, les decía yo que este trabajo tiene dos objetivos. Uno es ese, controlar las dimensiones de la etiqueta y estar seguros de que estamos trabajando en el tamaño correcto y que la etiqueta se va a ver bien ya colocada eh, en la figura. El problema que tiene Dimension es que es muy cerrado solamente a la presentación del producto. O sea, es un mock-up nada más, pero la parte técnica, la parte de todos los datos que debe tener la hoja de arte para controlar la deformación de la etiqueta, sobre todo en, em, en envases que no son planos, este, eso no le va a dar el Dimension. El Dimension es una herramienta solo de presentación. Entonces, este ejercicio tiene ese objetivo de que tengamos una hoja de arte con dimensiones y que antes de terminar esa hoja de arte verifiquemos la deformación cilíndrica y decidamos si le vamos a hacer ajustes o no le vamos a hacer ajustes. Entonces, en este caso, todos tienen que entregar en Illustrator y 2 láminas de entrega. Está aquí Sí estoy compartiendo la pantalla, creo, sí, ¿verdad? Perdón. Sí, Entonces, el, vamos a crear la etiqueta del producto. El objetivo de esta hoja de arte es impresión en cuatricromía. La etiqueta se va a presentar en una lámina en desarrollo a escala 1:1. No la vamos a imprimir, solamente van a entregar el archivo de Illustrator o en PDF, como prefieran. Y lo importante aquí es que tenga las dimensiones generales y algo de información técnica sobre el material en el que va a ser impreso y demás. Adicionalmente, como anexo, tendríamos que hacer una lámina donde se ve el mock-up de la aplicación del arte usando el efecto de 3D de Adobe Illustrator que demostré la clase pasada. Aquí el asunto es que les decía yo, tendríamos que empezar con un frasco que tengan ustedes a la mano, no sea inventado por ustedes. Entonces, como ustedes ya son muy buenos con Illustrator, eh, no deben tener problemas de dibujar algo a escala o al tamaño real. Por eso les decía yo, busquen un envase de una mermelada, de una mayonesa, de un
de repente aceite de oliva o de aceite de cocina, algún producto envasado de eso. También podrían ser cosméticos, hay algunos cosméticos que vienen en frascos, eh, cilíndrico, traten de que sea principalmente cilíndrico. No nos compliquemos ahorita en el dibujo de formas raras, por decir algo, de una botella de Coca-Cola o una cosa así que de repente no tenemos la capacidad de generar el modelo fácilmente. Entonces, yo les decía el otro día que si la base de esto es que yo tengo em, un frasco que puede ser algo de esta forma, o sea, ese sería como la mitad o el perfil del frasco, que tiene de repente algo en la parte de abajo, a lo mejor hasta eh, de repente alguna cavidad en este sentido, con alguna eh, curvatura y demás. No van ustedes a medirlo muy precisamente este tipo de efectos, pero la parte que nos interesa, donde sí deberíamos estar seguros, es por ejemplo en el ancho total de mi frasco. Entonces yo aquí tendría que usar esas dimensiones lo más precisas que pueda yo medirlas, ¿no? No les voy a exigir también que sea, pero por favor traten de que cuando copien ese perfil del frasco, del envase que tienen, tenga una dimensión correcta. Entonces, por decir algo puede tener de ancho quizás 90 milímetros, puse 190, y a lo mejor de altura unos, también quizás unos 110 o 115 de repente. Y si necesitan, por ejemplo, aquí simular que tiene la tapa o que tiene el cuello de botella, alguna cuestión así, pueden generar ese perfil. eh, yo digo que sin mayor problema, ¿no? No hay tanto problema. Una vez que ya tienen eso, el cálculo del panel lo van a poder verificar realmente. Pues, ustedes normalmente, ¿cómo van a calcular esto? Van a decir, aquí yo tengo un diámetro, dijimos, de 90 milímetros. Yo sé que la circunferencia es pi por diámetro. Entonces, de esa manera ya sé lo que debería medir esta etiqueta en tamaño 1:1. Saco mi calculadora rápidamente. Y si tengo aquí pi, si no lo tengo es diámetro de 90 por 3.1416. Me dice que es de 282.7. Para simplificarlo voy a hacer de 282. Esos 7 décimas de milímetro no las voy a tomar en cuenta por el momento, pero yo podría en un momento dado ponerlas. Entonces, este rectángulo va a quedar de 287. 282.7, perdón. Entonces 282. Y de alto, yo puedo medir solamente la sección que queda fuera de las curvas. Puedo usar la herramienta de medida, ¿no? Ya saben, o de repente por simplificar puedo usar la medida total. Aquí dice un alto de 87 y de repente pues ese es el alto que quiero trasladarle aquí a mi etiqueta. Esto es lo que es la etiqueta en desarrollo, ¿no es cierto? La puedo usar tal cual en este desarrollo rectangular,
para que esté bien presentada, pues por ejemplo aquí no me cabe en una lámina A4, entonces yo puedo ponerla tranquilamente en el A3 o en el A2 o alguna tamaño específico para que se vea completa. Pero lo que sí es importante es que una vez que ya realice yo todo este diseño, hay ciertas características de la norma de etiquetado que tengo que tomar en cuenta, las que están en la tabla 3 del anexo B, y esta norma ya se las puse yo aquí: recomendación técnica, requisitos de etiquetado de productos empacados. No es tanto una norma como una recomendación, es decir, en este caso específico no hay eh, una multa o una inspección que nos pueda de repente negar el derecho a vender esto, pero eh, sí puede haber, por ejemplo, bases para un reclamo del consumidor si toman como base que no seguimos las recomendaciones de esta etiquetado. Pero bueno, ustedes lo descargan aquí el PDF, lo leen, se van a la rúbrica, dice, tenemos que hacer que la declaración de contenido neto siga lo establecido en la sección 5, anexo A, en esas dos partes. Entonces, en esta sección ustedes van, leen y van a darse cuenta, por ejemplo, de que el contenido neto no lo pueden declarar, si es mililitros, por decir algo, no pueden poner ml, las dos en mayúsculas y con punto, cosas así. Todo eso está especificado en el anexo. Les va a decir cómo se especifican las unidades y en caso de que sea líquido, en caso de que sea sólido, por peso o por volumen o por... hay otra especificación. Entonces ustedes van a decidir, de acuerdo a la recomendación, cómo tienen que llevar a cabo esto. Lo mismo van a hacer con incluir en la hoja de arte. Esta hoja de arte, les decía, es la lámina donde ya van a elaborar esta etiqueta y le van a hacer aquí sus cuestiones. Si alguno de ustedes quiere trabajar una etiqueta no totalmente rectangular, sino con algún troquel, ¿no? Puede hacerlo sin mayores problemas. Vamos a suponer que quiero hacer la etiqueta de alguna forma, como si fuera un marbete, una cuestión así más. Entonces ya saben, no puede, ahí es libre la manera de trabajar esto. Lo pueden, le pueden echar ahí de creatividad, gusto. Incluso quizás alguno de ustedes tiene ya en proceso algún emprendimiento y dice, voy a aprovechar para hacer la etiqueta de los frascos de conserva que está haciendo mi esposa o alguna cosa así, ¿no? Entonces, lo trabajan. Una vez que ya tengan el arte listo, este arte se tiene que convertir en símbolo. Entonces yo tengo mi biblioteca de símbolos. Yo que acabo de cambiar de modelo y siempre no le he acomodado esto a mi gusto. Entonces, ustedes saben que aquí simplemente lo que está seleccionado lo convierto en símbolo, le pongo es mi etiqueta 1 o el nombre que ustedes quieran ponerle, y ya queda guardado en el panel de símbolos, ¿no es cierto? Y habíamos dicho que la manera de aplicar eso en mi 3D es justamente que cuando ejecuto el efecto, en este momento, por ejemplo, eh, está mal aquí porque esto siempre va con respecto al borde izquierdo y borde derecho. Entonces yo necesito dibujar solo la mitad, entonces tengo que cortar esto a la mitad.
Entonces voy a trabajar solamente con la mitad del perfil y ahora sí ya puedo y para que no se vea feo vamos a ponerle un colorcito. Entonces, por ejemplo, aquí está girando sobre el borde izquierdo, en realidad quiero que gire sobre el borde derecho. Esto ya se parece al frasco que medí o que voy a utilizar y del que saqué las medidas para generar el desarrollo de mi etiqueta. Y ahora toca hacer el mapa de la ilustración. Entonces, ¿va sobre esta cara? No. Aquí arriba yo voy escogiendo, ¿va sobre esta? Tampoco. Sobre esta, menos. Esta es la que quiero utilizar. Y de mi paleta de símbolos ya está aquí la etiqueta. Puedo, con algunas herramientas que tengo aquí debajo o directamente, puedo hacerle la ubicación a la etiqueta en el frasco en donde la necesite. Entonces, como ven, como salió la medida directamente del cálculo del diámetro y es perfectamente cilíndrico, la correspondencia es correcta. Pero ¿qué pasa? Me doy cuenta de que esta elipse que estoy colocando en el centro, se deforma mucho. O sea, a lo mejor esa deformación no es muy agradable para mis fines. Entonces yo tengo que compensar esa deformación. Esto se está viendo como que está perdiendo en el ancho y a lo mejor yo tengo que, para, eh, para que se vea realmente bien y tenga una buena percepción, yo tendría que eh, cambiar aquí esta, déjenme ponerlo, aquí tenemos algunos puntos de vista automáticos, isométricos. Entonces, cuando me pasa así como que me moví muy a lo loco y le perdí de un punto de vista bueno, yo puedo incluso darle un poquito de perspectiva de 3 puntos para que se sienta más natural. Entonces, digo, caray, sí hay como que no se percibe bien el círculo. Entonces, redefino el símbolo. Es un ajuste a ojo, pero hay veces que estas cosas pueden, y aquí se me pasó la mano, o sea, estas cosas de la deformación sobre el círculo, sobre el cono y demás, pueden ser graves, o sea, puede llegar a perderse la legibilidad de lo que estamos diseñando y proponiendo ahí. Entonces, este, este de aquí, como es parte del documento, es parte del símbolo, yo puedo generarme otra mesa de trabajo, en la otra mesa de trabajo colocar eh, colocar mi arte y si esta segunda mesa de trabajo lo amerita, pues entonces la hago más bien horizontal, en vez de a 4 la pongo en a 3 y la reacomodo para generar una lámina que tenga, por lo Profe, menos, sí, dígame, o sea, la etiqueta tiene que estar en tamaño real. exacto, uno a uno. Estas hojas de arte, de preferencia, hay que hacerlas siempre a uno a uno. En el caso de empaques demasiado grandes, donde se hacen a escala, tiene que estar especificada la escala y aún así siempre debemos realizar un prototipo al tamaño.
Eso es, no es una buena práctica quedarse con ideas en cuestión de empaque a un tamaño menor que 1:1. Hay errores que solamente se ven en el tamaño real. Hay omisiones o problemas que si no los hacemos en el tamaño real, no se ven como son en la realidad, ¿no? O sea, hasta el día que mandas a hacer el tiraje de miles, te das cuenta de dónde estaba el problema por no haberlo hecho al tamaño que tiene que ser. Ahora, aquí el reto de este diseño va a ser, les decía, aquí van a presentar esto 2 veces. Pues eso pueden copiarlo y pegarlo. Y el segundo, en el efecto de 3D. Ay. Tiene que ir a apariencia, profe, para Sí, que no sí. le coja. Es lo que les decía, que estoy todavía un poco familiarizado. Creo que acabo de pasar del CC, el primer CC al CC 2021 y no me traje mi espacio de trabajo. Entonces, disculparán que de repente estoy medio perdido todavía con la interfaz. Pero aquí lo que les pido es que estábamos en. Es esto, que en esta lámina de presentación de la etiqueta la mostremos de frente y detrás. Va a haber algunos de ustedes que digan, yo no quiero llegar completo así como si fuera un marbete a todo la circunferencia, a lo mejor quiero terminarla antes con algún troquel redondeando las esquinas, alguna cuestión así. Está bien, son las decisiones que ustedes pueden tomar, pero esta lámina de presentación del 3D, si quisiera que fuera de frente y detrás, para ver justamente cómo están resolviendo el remate y porque la, eh, la especificación de el tamaño de la etiqueta, del tamaño del panel, el área del panel principal del envase se calcula de acuerdo a este requerimiento. Cuando se trata de envases cilíndricos, es el 40% del área total de la etiqueta. Entonces, hay ciertas cosas que tienen que ir en el panel principal, como son la representación de lo que está dentro del envase, la declaración de qué es, ¿no? O sea, son cosas como obvias, ¿no? Uno dice, oye, pues sí, pero ¿quién le va a poner mermelada de fresa a algo que obviamente es mermelada de mango o alguna cosa así? Pero pasa, o sea, hay que tomar en cuenta que por eso están los requerimientos de etiquetado, justamente para que no vaya a haber ambigüedad, y hay un apartado completo que habla sobre no tener prácticas engañosas, sobre no guiar equivocadamente o engañar al cliente, al usuario, al que va a leer la etiqueta. Entonces, es importante entender que lo que se le llama panel principal tiene un cálculo específico de acuerdo a la norma que estamos viendo, y en el arte ustedes aquí van a tener que poner una cota. No sé si esta es la manera más rápida de poner cotas. Como solo vamos a poner 1, 2 o 3, realmente son solamente las que necesitamos de. Profe, Sí, dígame.
Una consulta, por ejemplo, ahora que usted eso de la botella, justo me acuerdo del emprendimiento que una tía está haciendo vino artesanal. Ajá. En los ingredientes le puedo poner solo lo que usa en ella, que es agua, el vino. Es correcto. O sea, de hecho yo no me voy a poner a verificar que está 100% correctos los ingredientes, ¿no? Con Eh, los datos técnicos. sí, pero sí tienen que leer, por ejemplo, que hay un requerimiento de la altura de los textos. Ah, ya. Ah, Entonces, entonces, en la solicitud para esta etiqueta yo les estoy pidiendo, la altura de los textos va a estar dentro de los límites de la tabla 3 del anexo. Y considerar como parte del diseño un párrafo que dé la información de los ingredientes, un área para el código de barras y en el caso de un producto alimenticio, el famoso semáforo y la tabla de información nutricional. Entonces, para que no se compliquen mucho, les puedo dar incluso chance de que usen el del modelo que están usando. Es decir, hagan todo el diseño y el del modelo, aunque no corresponda, no está medido y demás, está hecho más o menos para una etiqueta de ese tamaño. Si tomaron un frasco les decía, de algún producto alimenticio, de una mermelada, de un table, un queso, alguna cosa así, muy probablemente ya tiene hecho un diseño de información nutricional, es esta información que dice, tiene tantos azúcares, tantos carbohidratos, cuál es el promedio de ingesta al día, etcétera, y por ahí también tenga el famoso semáforo de alto en grasas, alto en azúcar, te vas a morir mañana, ¿no? O sea, no hay problema si toman ese modelo que ya está diseñado como punto de partida para los tamaños y eso del que tienen que poner, pero tienen que ponerlo. O sea, ahora este trabajo de diseño es justamente equilibrar lo que queremos que se vea bonito de la etiqueta, que tenga ese atractivo, de muestre la marca, todo lo que siempre estamos haciendo, con esas cosas que son engorrosas y que si no sabemos ponerlas bien en la etiqueta, como son requisito, alguien va a venir y las va a poner encima de lo que nosotros diseñamos, ¿no? No se va a ver equilibrado, diseñado específicamente para el caso. Entonces, ahí no me preocupa que agarren una etiqueta, escaneen eso de la información nutricional y el escaneado sea el que usen como parte de su mock-up en este ejercicio. No hay ningún problema, no voy a ir a verificar que lo pusieron. O que pusieron los ingredientes, pero también los copiaron así a mano de alguna otra cosa, nada más para dar la mancha de texto correcta. Es decir, aquí lo que me interesa es que si es algo que solamente tiene dos ingredientes, como dice el compañero, solo es agua y vino, alcohol y saborizante, pues es fácil poner ahí ingredientes tal y tal, y se acabó. Pero hay cierta información que también es obligatoria, que es la que está en el criterio número 2, sobre nombre, dirección del fabricante, fabricado por, envasado por, eh, algún teléfono y cosas para poder justamente localizar al fabricante en caso de que haya algún reclamo o haya que tomar alguna acción legal. Entonces, todos esos datos sí son obligatorios de poner. Entonces, hay un montón de cosas que cuando normalmente hacemos el diseño y lo presentamos es bien bonito, bien limpio. Y a la hora de que nos vamos a la realidad, empiezan a aparecer ahí todos esos pegostes de párrafos extra y demás que como no controlamos dónde los van a poner, pues el fabricante los pone donde bien Dios le da a entender, porque además es obligatorio, o sea, ya no puede venderlo si no pone esas cosas, ¿no es cierto? Entonces, eh, ese es el reto de diseño en este momento. No solamente la parte estética agradable, interesante de la etiqueta, sino el control de cómo vamos a especificar el tamaño, más todos los elementos legales de acuerdo a los requisitos de etiquetado. Terminando, ustedes van a tener que poner por lo menos un par de dimensiones. ¿Para qué le sirven al fabricante eh, al fabricante del frasco o al fabricante de la etiqueta? ¿Para qué le sirven estas dimensiones en la hoja de arte?
la hoja de arte propiamente no es la hoja con la cual se van a ejecutar las planchas para hacer la cuatricromía, o sea, es parte del proceso. La hoja de arte es como un documento legal en el cual, si el que hace esto quiere verificar que está bien hecho, puede venir aquí, leer esa dimensión y luego ir y medirla en el de la producción y decir si está bien hecho o no está bien hecho. En la hoja de arte también, ciertas cosas que no son evidentes en la etiqueta ya aplicada, como estas deformaciones que estamos haciendo, se pueden especificar justamente para control. Entonces, la hoja de arte es el cliente aprueba cómo fue diseñado y después en producción la podemos usar para control de calidad, para justamente tener bases para cambiar las cosas o mejorar las cosas o rechazar un lote mal hecho de algún impresor que no lo haya hecho correctamente. El texto, entonces, si no han puesto nunca una dimensión, esta es la manera, no sé si lo notaron, hice un rectángulo de lo que quiero dimensionar, le borré una línea y luego, si quisiera, incluso podría desunir estas dos para ponerle puntas de flecha a esta línea y después reviso aquí en sus propiedades. Si me vieran, tengo el cable justo pasando entre mis piernas, entonces cuando me emociono y me muevo un poquito, se me desconecta la computadora. Perdón por esto. Les decía, si nunca antes habían tenido la necesidad de colocar una dimensión en una hoja de arte o en una lámina hecha con Illustrator, esta es una de las formas más sencillas de hacerlo. Como no tenemos que poner una gran cantidad de dimensiones, sino solamente las dimensiones generales y alguna dimensión específica que sea como para control, así que queremos que ahí no falle la cosa. Normalmente hago un rectángulo y aprovecho las guías inteligentes para fijarlo a los puntos que estoy midiendo. Después le borro uno de los lados, dejo estos dos como No está compartiendo, profe. Pequeño detalle. Por suerte, si había por lo menos uno ahí. Ahí estamos. Perdón. A ver, creo que voy a repetir todo el proceso porque ya perdimos aquí el flow. Yo empiezo con un rectángulo y aprovecho las guías inteligentes para fijar ese rectángulo a la dimensión que quiero dar, ¿no? Luego elimino uno de los lados del rectángulo y lo separo un poquito para que no se vaya a confundir las líneas de la dimensión con las del borde del arte que estoy especificando en mi hoja de arte, ¿no? Luego reviso, aquí me dice tiene un ancho de 89 milímetros, perfecto. Entonces tomo mi texto, le pongo 89 milímetros y si quiero puedo todavía separar con el cuchillo, con la tijera, pues puedo separar aquí estas anclas para darle, por ejemplo, puntas de flecha, estilo de puntas de flecha a la línea. Ya depende de cómo les guste ponerlo o no ponerlo, qué tan técnico quieran que se vea. Entonces, si les estoy pidiendo que esta lámina, esta hoja de arte, no solamente muestre los elementos, tenga por lo menos las dimensiones generales, quizás alguna dimensión específica y como está especificada para proceso de cuatricromía, en algún lado podemos tener un bloque de texto que diga impresión en cuatricromía,
quizás alguna especificación de líneas por pulgada, si quieren decir que sea de muy alta calidad o de calidad media, una cosa así. Eh, este tipo de etiquetas para frascos casi siempre no tienen una calidad muy baja, o sea, casi siempre van de calidad media, calidad eh, alta, dependiendo de lo que están poniendo adentro, ¿no? Y ¿qué otra condición tendríamos en esta hoja de arte? Déjenme ver si no se me está yendo. Ah, el área. Entonces, el área del panel principal se calcula, estamos estableciendo el panel principal del envase o del frasco, no de la etiqueta. Yo la etiqueta la puedo hacer más grande, más pequeña, pero hay una especificación que dice de donde acaban las curvas, la parte más cilíndrica se calcula el panel principal. Y para los cilindros, el área de panel principal a considerar debe ser el 40% del área total de ahí. ¿Cómo calculamos área? Esto es como si fuera un rectángulo dado la vuelta, entonces yo ya tengo cuánto tiene de largo, lo calculé haciendo pi por diámetro, y cuánto tiene de alto, que aquí les decía, no es el de la etiqueta, sino el que va de lado a lado es la parte recta del perfil con el que hice este 3D. Y eso me va a dar un área total. Pues aquí voy a tener que poner una especificación. Pueden poner una especificación de material, pueden decir, vamos a imprimirlo en papel bond con acabado de laminado plástico o en papel polipropileno. O sea, hay algunos papeles específicos colaminados. eh, Creo que eso sí estuvieron viendo algo de materiales de etiquetado, ¿no? Sí, Entonces ahí profe, puede, eso le sí, tenemos que especificar en la entrega. es una hoja de arte, entonces aquí debería estar esa indicación. Otra vez, no voy a verificar qué Ya. tan real sea, pero aprovechen para repasar los datos que ya se les transmitieron y que quede presentable y que quede realmente como una hoja de arte que pudiera ser útil, realmente pudiera existir, ¿no? En, O sea, profe, hay que entregarle esas dos láminas. estas dos láminas son la entrega. Ujú. Ya, profe, gracias. Sí. Y obviamente, pues el diseño de la etiqueta. Ahorita yo no me estoy deteniendo aquí a hacer un diseño muy complicado. De impresión en cuatricomía, le tenemos que hacer las marcas de esas de la impresión y eso. Esta no es la hoja para reproducción, es únicamente para probar cómo se ve finalmente. Ah, ya, ya. Pero aquí es donde se aprovecha para poner lo que les decía, para poner las líneas de dimensión, para poner el proceso, si son tintas directas, si es cuatricromía. Si fueran tintas directas, tendría que yo poner una lista de todos los colores que voy a utilizar. Y cuando es cuatricromía, yo ya asumo que en la hoja de reproducción, que esa es la hoja con la cual voy a hacer las placas, ahí vienen los densitómetros, las líneas de densidad para los 4 colores. Entonces no necesito especificar las 4 tintas, porque las 4 tintas siempre son las mismas, ¿no es cierto? Cian, magenta, amarillo y negro. Entonces, ahí sí, ahí es donde irían en esas hojas de reprografía. Yo tendría que tener un original para cada tinta con las marcas de registro, con las indicaciones de corte, troquel y demás. Pero eso no vamos a hacer ahorita. Ahorita es únicamente la hoja de arte. La hoja de arte tiene que verse como saldría al final, sin ser una prueba de color, y debería tener esas dimensiones y esas especificaciones básicamente es para control de calidad, para poder decir, oye, ¿en qué material era material autoadhesivo o le estábamos poniendo pegamento en una solapa, ¿no? Entonces, por eso también es importante esto de que se vea envuelta. ¿Cómo estoy adhiriendo, cómo estoy poniendo esta etiqueta al frasco? Ustedes saben que hay varios métodos. Hay métodos, por ejemplo, con pegamento caliente, hot melt, que nada más pone una línea de pegamento en un lado
Y eso va entre el vidrio y la etiqueta, y es lo que lo pega. Y luego la etiqueta aquí tiene un traslape, tiene un extra, una pestaña extra, que con el mismo o con otro pegamento, también hot melt o algo así, también vuelve a pegar encima del mismo punto. Entonces, esas cosas son las que se ven, por eso es que no mostramos únicamente un frente, mostramos frente y atrás, y por eso es que aquí no necesitamos una representación tan fotorrealista como la que hace el Dimension, porque aquí estamos dando información útil para el armado y para la fabricación de esta etiqueta específicamente. ¿Alguna otra duda? No creo que estamos ahí, creo. Ok. Estamos poniendo la fecha de entrega para dentro de una semana, me parece. Sí, es correcto. Para el 3 de junio. Eso es, si no estoy mal, el jueves de la próxima semana. Efectivamente, es una semana completa. Entonces, no me parece que sea algo complicado. Creo que lo pueden empezar en esta segunda hora. De hecho, les recomendaría yo que aprovecharan esta segunda hora para justamente avanzar con esto, y si salen algunas dudas yo voy a estar aquí para resolverlas. Voy a pedirles que abran la cámara para hacer la evidencia de la clase del día de hoy y a tomar lista. Después me tomaré unos 5 minutitos y estaremos aquí durante la segunda hora para que arranquen con este trabajito y lo que vaya saliendo de dudas lo vayamos resolviendo de una vez y no estaremos trabajando el fin de semana, que es horrible, todo el mundo quiere descansar. Y luego el profe Gonzalo que anda dejando estas tareas tan mafufas, ¿no es cierto? Vamos a ver. No tengo un modelo de hoja de arte, pero yo creo que varios de ustedes ya se han topado con las hojas de arte en el transcurso de sus trabajos. Muchos de ustedes ya tienen experiencia trabajando para offset o para serigrafías y cosas así. ¿Quién de aquí no ha visto nunca una hoja de arte en vivo? Yo, profe, Usted, Lorena. creo. Bien, voy a ver si consigo Sí, creo. voy a ver si consigo un modelo. Mi esposa trabajó mucho tiempo en cerámica andina, entonces tengo por aquí algunos archivos de las hojas de arte de las cajas para las vajillas. Creo que eso es un buen ejemplo. Para las decoraciones, las cosas que se hacen con calcomanía o con impresión de tapografía en las vajillas, también por ahí debe haber algunas hojas de arte. Esas son interesantes, por ejemplo, porque ahí en el arte se ve deformado el arte, porque justamente a la hora de que se aplica en un bol que es redondo o en una taza que es cilíndrica, ya ahí se compensa ya la deformación que se está dando en el arte. Y además eso le saca de dudas al que lo va a hacer. Dice, ¿y por qué está tan chistoso esto aquí? En vez de ser redondo es un óvalo o una cosa así. Ah, es que el diseñador está compensando para la forma del envase, ¿no? Bien. Y por favor digan presente cuando escuchen su nombre. 27 jueves. Santiago Quispe. Presente, profe.
Nancy Takuri. Nancy. Lorena Maldonado. Presente. Brian Benavides. Presente, profe. Juan Proaño. Presente, profe. Presente, profe, es que se me salió. ¿Ya lo volvió a meter? ¿Ya no está fuera? Ya no. Ok, Mateo Zarango. Presente, profe. Presente. Sí, ya le puse asistencia a Mateo. Sebastián Guamán. Presente, profe. Brian Salinas. Presente. Daniela Bernal. Presente. Rommel Merchan. Presente, profe. Paul Junio. Presente, profe. Henry Junio. Presente, profe. Jorge García. Presente, profe. Abel Sánchez. Abelito. Está en el trabajo, no está atendiendo. Andrés Aguayo. Presente, profe. Y Juan Andrés Amoroso. Presente. Correcto. Hoy no tenemos a Luisa Córdoba, Wilson Gómez, Erika Miranda y nada más. Entonces voy a parar 5 minutos la grabación y el